Gloria al Señor. Discipulado número 71 del libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 al 23. Meditamos y aprendemos sobre la muerte en el madero y el Cristo. La muerte en el madero y el Cristo. Yo sé que usted que ha traído su libretita, que siempre está ahí y hace sus anotaciones, pues ya lo está anotando ahí. Se lo voy a repetir: la muerte en el madero y el Cristo. Amén. Cuando tenga la cita me dice amén también y podemos leer la palabra del Señor juntos. Bueno, no dije amén, pero igual, tomo, yo lo voy a leer. Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Oramos para pedirle al Espíritu Santo en esta meditación de esta hora. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos, damos toda honra y gloria a tu nombre, precioso nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecidos, Señor, por tu gran amor y por tu fidelidad y por tu gran misericordia para con nosotros, habiendo querido redimirnos en el sacrificio, en la muerte de tu Hijo y darnos vida cuando estábamos muertos en pecado. Señor, gracias por esa salvación tan grande e incomprensible para nosotros, pero que solo es posible para ti porque tú eres quien la proveyó desde antes de la fundación del mundo. Señor, gracias por esta bendición. Mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Señor, por favor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Enséñanos, toma el control tú de palabras y pensamientos, Señor, que podamos ser edificados por ti en esta fe del Cristo que nos ha sido revelada por tu gracia. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Pueden permanecer en pie, mis amados. Vaya, amén. Allá sí vamos a ir despacito. Bien, amados. Hemos meditado en este capítulo 21, mis amados, sobre la expiación de la culpa que corresponde, mis amados, a la culpa del pecado heredado por nosotros, por cada descendiente de Adán y Eva. Y vimos cómo esa expiación solo podía hacerse mediante el derramamiento de una sangre pura, inocente. Amén. Y aquí estoy recapitulando un poquito lo que corresponde a los versículos del 1 al 9. Entonces, una persona que era encontrada muerta sin saber quién lo había matado era una culpa que Dios atribuía al pueblo, ¿verdad? Aquí estamos, entonces, el Señor estaba prefigurando la muerte del Cristo y la culpa que nosotros tenemos del pecado, ¿verdad? Un pecado que, como dice aquí, no lo cometimos directamente, pero lo adquirimos. ¿Amén? Entonces, la expiación de ese pecado, mis amados, no es posible de ninguna otra manera que mediante el derramamiento de sangre inocente, mediante el sacrificio de una vida, en este caso, de un animal que no tenía tampoco nada que ver, ¿verdad? Pero vimos ahí cómo el Señor instruye en el versículo 6 del capítulo 21, que dice que los ancianos
lavarán sus manos sobre la becerra o el buey joven que fuera degollado ahí en ese valle escabroso, ese valle, ¿cómo se llama? Que no, un valle, digamos, abandonado, ¿no? Que nunca hubiera sido cultivado, etcétera. Entonces, y ahí hablamos de todas esas características de las que tuvo la muerte de Cristo, las similitudes con con esta ordenanza que Dios da. Esto es profecía, hermano. Cuando nosotros decimos que en la persona del Señor Jesús se cumplieron más de 300 profecías del Antiguo Testamento, esta es una. Amén. Porque Dios lo que está anunciando proféticamente es la muerte de Cristo. Figuradamente en esta ordenanza de la ley, por eso es que el Señor Jesús dijo, ¿sí? Moisés de mí escribió, la ley dice, habla de mí. Y ustedes tienen que creer en la ley, Juan 5, 45 al 47, para que puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque si creyerais en la ley, dice el Señor, creeríais en mí. Entonces la fe en el Cristo es la que nos salva. Conocer la Escritura, como hemos hablado, tener un conocimiento profundo, tener un doctorado, un máster y todo lo que usted quiera, ¿verdad? En Biblia, en divinidades que le llaman, doctorado en divinidades, dice, imagine usted, ¿verdad? Hasta unos términos así bien bonitos, bien atractivos, pero en realidad, hermano, el conocimiento de la Escritura no produce conocimiento de Dios. Tiene que haber revelación del Espíritu Santo, del Cristo directamente anunciado, testificado por Dios, no solo en la ley, sino que en los profetas, como dice también el Señor Jesús allá en Lucas 24 y en los Salmos, ¿verdad? Esto dice es lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Entonces, toda la Escritura apunta, hermanos, a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Y esa obra del Cristo, consumada mediante su muerte, mediante el sacrificio de sí mismo, ¿verdad? Encontramos en el libro de los Salmos, Salmo 22, cómo describe esa agonía en la cruz, ¿verdad? No sé si usted ya lo leyó. Si no lo ha leído, anótelo en su libretita y vaya hoy en la noche, en ese tiempo de meditación que usted tiene antes de dormir, ¿verdad? Esas 2 horas que le dedica a la oración y a la meditación en la palabra, pues ahí puede leer ese Salmo 22, ¿verdad? Y encontrar al Cristo expresando lo que el Señor Jesús allá, mire esto, en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Y lo expresa el profeta David, ¿verdad? Da esa profecía acerca del Cristo, expresando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso, o sea, no es, hermano, que el Señor se sintiera abandonado, sino que es expresando la sensación de la carga del pecado, ¿verdad? Y que en el caso de David lo vivió en su carne, sintiendo como si Dios lo había abandonado, ¿verdad? Pero era la sensación del peso del pecado, ¿verdad? En su cuerpo. Amén. Ahora, el Padre nunca abandonó al Hijo, ¿verdad? Entonces, pero era necesario su padecimiento. Entonces, esa muerte está prefigurada, hermano, en toda la ley, todos esos sacrificios, ¿verdad? Desde el primer cordero que fue sacrificado por Dios mismo ante Adán y Eva para cubrir su desnudez, el resultado de su pecado, ¿verdad? Con las pieles de esos corderos. Desde ahí, Dios sigue anunciando y vive anunciando a través de Abel, luego de Noé, etcétera, ¿verdad? El sacrificio de animales, la muerte de animales inocentes, el derramamiento de esa sangre como un anuncio del sacrificio de Cristo. En Abraham, olvídese, todavía con mucha más claridad. Ahora, entonces nos está hablando de esa obra del Cristo, ese sacrificio expiatorio
¿Qué quiere decir expiatorio? Dijimos, hermano. Hola. O sea, en pago, eso, expiar que es, significa pagar, ¿verdad? Entonces, una expiación es un pago en lugar de. Amén. Entonces, y por eso es que vemos que termina cerrando esta ordenanza del Señor en el versículo 9, cuando le dice mediante el sacerdote, ¿verdad? Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente es palabra del Señor, perdón. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo que es recto para Dios, lo que Dios manda hacer, lo que debe hacerse. Amén. Ahora, aquí al final del versículo 21, del capítulo 21, encontramos estas dos instrucciones. Estas dos instrucciones que son, digamos, bien específicas en cuanto a las personas que, de acuerdo a lo que el Señor establece aquí, como dice el versículo 22, hubieran cometido, dice, un delito digno de muerte. Amén, amado. Y entonces, hermano, nos está hablando específicamente de un acto. ¿Está conmigo, hermano? Nos habla específicamente de un acto que hace una referencia directa a la manera y a la forma en que Cristo moriría, sería sacrificado. ¿Hola? Bien. Y entonces dice, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, esta práctica, hermanos, era una práctica, digamos, judía, mandada por Dios también, ¿verdad? Que hacía referencia, hermanos, a una persona del pueblo que hubiese cometido un hecho que ameritaba ser muerto. Entonces, la forma en que esta persona moría, por lo general, era lapidada, ¿verdad? Entonces, la ley hablaba de la lapidación. Amén. Entonces, y en el caso, por ejemplo, de los asesinos, dice ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Mano por mano. Entonces, el que mataba debía ser muerto. Ahora, ¿cómo moría el asesino? Pues podía morir de distinta manera. Ahora, muerta la persona, lo que hacían era exponerla públicamente y hacerla colgar de una estaca. ¿Está conmigo, hermano? De una estaca, de un poste, ¿verdad? De madera. Aquí dice, lo vieres, y colgares en un madero. O a veces era un árbol que estuviera ahí visible, ¿verdad? Pero por lo general era un madero, ¿verdad? Amén, hermano. Entonces, esta persona, hermano, ya muerta, ¿me está poniendo atención? Amén. Era expuesta públicamente. Así es. ¿Para qué? Para escarnio, para que la gente también tomara ejemplo, para que los demás dijeran, está difícil esto, ¿verdad? Mejor me contengo, no quiero terminar así. Entonces, hermano, vemos que ahí dice colgar en un madero, ¿verdad? Y aquí esta práctica, pues Dios la permitió precisamente porque había un propósito al final. Amén.
Entonces, había un propósito de ese, digamos, de ese elemento que es la madera, ¿verdad? Para hacer, hermanos, una analogía o hacer una relación de lo que el Señor Jesús dijo, que Él era el árbol verde. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Entonces, y el Cristo en sí mismo se declaró como el árbol verde. Amén. Y dijo en Lucas 23:31, cuando lo llevaban a la cruz y las mujeres lloraban por él, ¿verdad? Y les dice el Señor, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿verdad? Lloren por ustedes, hijas de Jerusalén. ¿Tienen la cita ahí? Bien. Lucas, dijimos, 23:31. Entonces, hermano, veamos lo que ahí dice. Entonces, relacionar, hermanos, el madero tenía un propósito y un sentido simbólico, un propósito profético y un sentido simbólico. Primero, el Señor Jesús debía ser colgado en un madero. Amén, hermano. Segundo, Él mismo declaró ser el árbol verde. Y ya vamos a hacer la relación de por qué el Señor habló del árbol verde. Dice el versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? ¿Qué no se hará? Amén. Entonces dice, es que yo soy el árbol de vida. Mire esto. Recordemos allá, vámonos hasta el Génesis. Dios pone en el centro del huerto el árbol de la vida, primero, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol de la vida representa al Cristo. Amén. Amén. Y es un árbol que da un fruto. Y ese fruto alimenta. Y ese alimento da vida eterna. Porque el Señor dice, cuando los echa del huerto, dice, ahora pues el hombre ya no va a poder alargar su mano, tomar del árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Porque la vida del hombre está en el árbol que es el Cristo. Amén, hermano. Entonces aquí lo confirma el Señor y dice, o sea, es que yo soy el árbol verde y yo estoy dando mi vida para que ustedes tengan vida. Amén. Entonces, aquí en este momento dice el Señor, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Y esto nos está hablando, hermanos, de que así como el Señor padeció, lo vituperaron, ¿verdad? Lo ofendieron, lo maltrataron, lo golpearon. Usted puede leer ahí en los evangelios, ¿verdad? Y que en un sentido, digamos, estricto, los evangelios se quedan cortos en la descripción del padecimiento del Señor Jesús. Porque lo que hace más, por así decirlo, honra o acercamiento un poquito más específico a la manera en que el Cristo padeció, es lo que usted puede ver en la película de La Pasión del Cristo, de Mel Gibson. O sea, eso es lo más cercano que hay a la manera en que el Señor padeció, ¿verdad? Dicen que fue azotado, pero algunos imaginan un lacito mojado, ¿verdad? No, si es que eran huesos quebrados, amarrados en las puntas del látigo, ¿verdad? En las correas del látigo, y eso al golpear arrancaba la carne. Es decir, que el costado del Señor, su espalda, realmente se le veían los huesos, pues, ¿verdad?
sea, fue algo terrible, la piel totalmente desgarrada. Ese era el suplicio romano, ese era el castigo del latigamiento, ¿no? Entonces, por eso es que, mis amados, dice el Señor, es que yo soy el árbol verde. Y si en el árbol verde, si conmigo, dice el Señor, han hecho esto, es que con el árbol seco que son ustedes, entiendan que va a llegar a pasar. Entonces, en este contexto, hermano, ahí el Señor nos está hablando, claro, de que la fe del Evangelio, hermano, y la fe en Él, la fe en su persona como el Cristo, implica lo que el Señor dijo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es la negación a nosotros mismos? Que nosotros ya no debemos pensar solo en nosotros mismos y en nuestra comodidad o en nuestra conveniencia. Que nuestra vida no la debemos ver en función de que, Señor, dame, bendecime, saname, ¿está conmigo? Y no quiere decir que no le podamos pedir esas cosas al Señor, pero no es lo fundamental. Amén. También debemos entender, hermanos, que en algunos momentos vamos a pasar situaciones en las que, como dice el Señor, ahora aquí, gracias a Dios, en el país no tenemos eso. Pero si usted, por ejemplo, va a China, ¿verdad? No donde la China, sino allá, China continental, ¿verdad? Usted va a encontrar una persecución de Estado terrible. Corea del Norte, no se diga, ¿verdad? África, unos países africanos terribles, ¿verdad? Bueno, imagínese usted que en los países que se supone, donde allá por los años 1700 y fracción, 1800, hubo un auge grande del evangelio, hubo evangelistas y hubo hombres de Dios que se levantaron, Inglaterra, ¿verdad? Varios países de Europa, y ahora, hermano, la gente allá, un creyente, un cristiano evangélico, tiene prohibido hablar y predicar el evangelio públicamente en las plazas. Lo echan preso, se lo llevan preso. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, y bueno, y eso es poquito, ¿verdad? En los otros lugares, por ejemplo, allá en África, hay una persecución así a muerte, ¿verdad? Llegan las personas estas que son contrarias, le ponen fuego a las iglesias, matan gente, violan, hacen barbaridades. Amén. Ahora dice el Señor, ahora, bendito Dios, en nuestro caso, la persecución no está en ese nivel. Ahora hay un tipo de persecución que nosotros debemos entender. ¿Cuál es esa persecución? El hecho de que, como dice el Señor, os perseguirán y dirán cosas de vosotros mintiendo. Entonces, hay una persecución que no es una persecución física, sino es una actitud contraria y un descrédito de nosotros como creyentes y de la fe que nosotros tenemos. Esos son aquí, son allá, ¿verdad? Yo le conozco todas las pecas de ese señor, maestro pelón, yo lo he visto por allá chupando, ¿verdad? Caña tal vez, pero y cosas por el estilo, pues puede haber de todo, ¿no? Y entonces esa es una de las cosas que el Señor está diciendo aquí. Debemos estar preparados porque, óigame, hermano, dijo el Señor, si vosotros fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mire, es una consecuencia lógica de que si usted y yo estamos en la fe correcta y estamos caminando en el camino de la fe del Cristo, es normal que la gente nos critique, hable mal de nosotros y todo lo que usted quiera, y que no nos vea bien, ¿verdad?
que digan, mira, esa gente es una mala. No vaya para usted enfrente del portón porque le van a echar a la policía. Y cosas como el estilo, por el estilo, ¿verdad? Entonces, dijo el Señor, una característica, óigame, de los que tenemos la fe del Cristo, la fe correcta del Evangelio, es que la gente nos odia. Y si no, no nos va a decir así directamente, ¿verdad? Pero hay un rechazo. Y hay una animadversión, como se dice, ¿verdad? En esos términos. Una actitud negativa, ¿verdad? Pero digo, Señor, es que ustedes no son del mundo. Cuando a un creyente o algún discípulo del Cristo le aplauden y le dicen, hermano, qué gusto, hombre, siga haciendo lo que hace, tenga cuidado que seguramente no está haciendo lo correcto para Dios, porque está seguramente agradando al mundo. ¿Se entiende eso, hermano? Entonces dice el Señor, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Dijo el Señor, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Amén. Entonces esto, amados, esto es algo que usted y yo debemos tener claro, entender de lo que el Señor está hablando aquí. De que estamos expuestos en la fe del Evangelio precisamente a padecer desprecio, persecución, calumnias, etc. Amén. Ahora, mire cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, hermano, está anunciando al Cristo. El primer anuncio del Cristo en el Antiguo Testamento está en Génesis. Ya le expliqué. ¿Cuál es el primer anuncio del Cristo? El árbol de la vida. Amén. Ese árbol del cual el Señor dijo, ustedes coman de todo. Y estaba incluido el árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, dice, su fruto les daba vida eterna a ellos. Porque cuando los echa, dice, ahora ya estos no van a poder tener acceso al árbol de la vida y comer y vivir para siempre. Perdieron su comunión con Dios por medio del Cristo. Amén. Pero luego vemos, hermanos, cómo este árbol de la vida que estaba ahí en el huerto, a causa de la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ese árbol fue desarraigado. Mire esto, por favor. Estamos hablando simbólicamente, ¿no? Era necesario que ese árbol fuese arrancado para ahora dar vida a los perdidos. ¿De qué manera? Mire usted cuando los israelitas salieron de Egipto y dice que anduvieron 3 días por el desierto. Vámonos a Éxodo 15, por favor. Éxodo está al principio de la Biblia, hermano. No me lo busque ahí en medio, ni al final, está al principio. Éxodo 15. $15:22. ¿Lo tiene? En lo que usted vaya yo leo, porque aquí el tiempo es oro, hermano. E hizo Moisés que partiese Israel, el pueblo de Israel, del Mar Rojo, y salieron al desierto. Aquí, hermano, acababan de pasar el Mar Rojo, ¿verdad? Y dice Moisés, bueno, vámonos, ¿verdad? Salieron al desierto de Shur y anduvieron, dice, 3 días por el desierto sin hallar agua. Claro, llevaban agua, pero buscaban porque había que beber más, ¿verdad? No podían vivir sin agua. Y dice el versículo 23, y llegaron a Mara. Venga, hermano, aquí no es la Mara, ¿verdad? Sino Mara era un lugar. Mara significa amargura. Amén. Imagínense, hasta el nombre estaba feo, estaba bien adecuado. Amargura. Entonces dice, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Amén. Ahora mire esto. Veamos el caso específico. Ubiquémonos allá, ¿verdad? La gente caminando 3 días por el desierto, ya con sed, y llegan a un lugar donde hay agua, ¿verdad? Un estanque seguramente. Y ¡ay, qué galán! Hallamos agua, y la prueban y está amarga. Qué feo, ¿verdad?
Y qué frustración y qué incomodidad. Entonces, mire esto, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿y qué hemos de beber? ¿Qué vamos a tomar? Pues no hay agua, ¿verdad? Nos vamos a morir de sed. Ahora mire esto. Aquí viene, donde quiero que lleguemos es a este punto específico. Aquí está, digamos, simbolizada la condición de la vida del hombre separado de Dios. Recordemos que cuando Adán y Eva traspasaron el pacto, es decir, fueron incrédulos a la palabra de Dios, porque el pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia. Lo vuelvo a aclarar. El pecado de Adán y Eva no fue la desobediencia. La desobediencia fue una consecuencia de su pecado. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La incredulidad a la palabra. Dejaron de creer en la palabra que Dios les había confiado, en el pacto. Dios les dijo, de todo pueden comer, pero de este arbolito que está a la par del árbol de la vida, ¿verdad? Ustedes coman del árbol de la vida, pero de este que está aquí, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerán, porque el día que comieren de él, ciertamente morirán. Ese ciertamente significa no duden que va a pasar como yo les estoy diciendo. Crean en mi palabra. O sea, ahora no era necesario decirles que creyeran, pero implícitamente el Señor les está diciendo, no duden de mi palabra. ¿Estamos, hermano? Y qué terrible es, hermano, cuando no nos creen a nosotros, ¿verdad? Y sabemos que estamos diciendo la verdad, ¿verdad? No, mira, es que fíjate que no te creo. Mentira. No, pero es que, no, si vos sos una gran mentirosa o sos un gran mentiroso, y qué feo, ¿verdad? Me mentiste, le dije. No, si yo lo que te dije de él, y mire qué feo, ¿verdad? Total que cuando uno queda por mentiroso, diciendo la verdad, se siente un nudito ahí que como que no se desata, ¿verdad? Nosotros, hermano. Nosotros que por naturaleza somos mentirosos. Sí. Yo, hermano, yo el primero. Allá ustedes son tan santos como más que yo, no, hermano. Yo reconozco que soy mentiroso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios me lo dice. Antes dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que usted y yo no andemos diciendo, yo no miento. Ya está mintiendo, hay que apedrear. ¿Verdad? Porque, hermano, en nuestra naturaleza pecaminosa nos hace mentir. ¿Qué tal, hermano? Bien. Ahí está tú toda amolada. ¿Cómo está? Bastante bien. Gracias a Dios. Algunos dicen gracias a Dios. Gracias a Dios, dicen otros, ¿no? El asunto es que, hermano, mentimos, ¿verdad? Entonces, pero, hermanos, cuando se trata de la palabra de Dios, su palabra es verdad. ¿Están conmigo? Y óyame, la palabra de Dios es verdad. ¿Y quién se declaró como la verdad, hermano? El Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Es que no existe, él no dijo yo soy una verdad, es la verdad, la única, la verdad de Dios y la vida, y yo soy la vida. Pero cuando declaró ser la verdad, hermano, está haciendo énfasis en una condición de la palabra de Dios. Es la verdad porque Él es el verbo de Dios. Por eso digo, el cielo y la tierra van a dejar de existir. Así que usted no esté aferrando de muchos pedacitos de tierra que dice que tiene, que al final no lo tiene porque solo tiene una escritura que cuando se muera le va a quedar a otro. Y cuando el otro se muera le va a pasar a otro. Así que no tenemos nada, hermano. Así es. ¿Verdad? Yo tengo mi finquita. ¿Y qué es lo que tiene? Una escriturita que le da derecho a meterse allí y a vivir ahí. Pero cuando usted se palme, ¿y cómo se va a llevar la finquita usted? Porque a duras penas va a llevar la tierrita que tiene en el cuello. Porque lo van a bañar bien. No digamos la finquita, ¿me entiendes? O su terrenito, pues. Yo tengo mi pedacito, pues. ¿Qué pedacito van a andar llevando? Ni un pedacito le van a que lleve. El asunto es, hermano, que por eso es que esta verdad corresponde a la palabra de Dios, al verbo de Dios, al Cristo.
Cuando Adán y Eva dejan de creer en esa palabra de Dios, ¿en quién dejaron de creer? En el Cristo. No era suficiente, mire qué triste. No era suficiente para ellos el árbol de la vida. Y yo les aseguro una cosa, hablando en términos literales, ese era un árbol. Ahí en aquel momento era un árbol. Me imagino que ese fruto debe haber sido sabrosísimo. Pero no, como nosotros no estamos a gusto como Dios nos tiene, como dice el dicho, ¿verdad? Ahí estaba el otro arbolito echándole ojito, ¿verdad? Tenemos que probar pero no lo probaban hasta que llegó aquel, ¿verdad? El mentiroso. El padre de mentira, dice la Escritura de Salud. Y le dice, así que no pueden comer de ningún árbol ustedes de aquí del huerto. No, hombre, ¿qué va a hacer? Le dice Eva. No, sí podemos comer de todo, solo de uno, ese que está allá. A de veras, no. Si es que Dios dijo que el día que comiéramos, si comíamos nos íbamos a morir. ¿Y qué le dijo él? No, ustedes ustedes son inteligentes. No es así, es mentira. Mire esto. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Es mentira, es que Dios les dijo eso porque ¿saben qué? Él sabe que si ustedes comen de ese arbolito, van a ser como Él. Es decir, ya no van a tener que estar supeditados a Él. Ustedes mismos se van a mandar. Van a ser como Él porque Él es Dios. Y entonces desechan la verdad de Dios, la palabra, al Cristo mismo, que les daba la vida, y le creen al mentiroso. Y mire cómo nos dejaron a nosotros. Todos desgraciados, ¿no? Inútiles, porque mire, hermano, la condición espiritual y física del hombre, después de la transgresión al pacto, después de ese pecado de incredulidad, o sea, el hombre dijo esto, Dios dijo esto, esta culebrita o esta serpiente dice esto. La verdad es lo que dice no lo que dijo Dios. Eso. Ay, hermano, usted cree que, mire, hermano, esta palabra que está aquí confirma en sí misma que es inspirada por Dios. El Señor Jesús mismo dijo, no pasará ni una jota, ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hermano, si tenemos esta palabra que es de Dios aquí, y tenemos la revelación de Dios, y lo que revela esta palabra, y lo que anuncia desde Génesis hasta Apocalipsis, es al Cristo eterno de Dios, al ungido eterno de Dios, a nuestro Señor Jesús, a su sacrificio redentor, ¿sí? A su resurrección y a la redención eterna a favor de nosotros. ¿Cree usted que alguien va a tener excusa en el día del juicio de decirle al Señor, es que yo no sabía, Señor, ¿verdad? A mí nunca me explicaron. Mire, los hombres formulan leyes a cada rato. Ahorita está de moda un montón de leyes que están haciendo. Como no tienen que hacer, entonces, hagamos esta ley, hagamos esta otra, ya qué bonito, va aquí, que se mueran los feos, ya, que se mueran, ¿verdad? Y entonces, tengamos cuidado que nos pueden matar dentro de poco a un montón de nosotros. Ahora, a usted que es bonita y es bonito, no se preocupe, pero yo estoy preocupado que de repente saquen la ley. El punto es que si yo le pregunto a usted del montón de leyes que quizás puede llenar un cuarto aquí, de las leyes aquí en el país, si yo le pregunto cuántas de esas leyes conoce usted, le aseguro que ni el artículo 1 de la Constitución se sabe, ¿verdad? Porque no le dice Constitución que no, la destitución, me imaginen, ni sabe cómo se llama la Carta Magna. El asunto es que pero dice una máxima de la ley, nadie puede alegar ignorancia de la ley. Vaya, si los hombres dicen eso, nosotros no podemos alegarle al Señor, es que yo no sabía, es que a mí no me habían contado, es que yo había oído otra cosa. Porque su palabra es verdad.
¿Mm? Entonces, así como esta palabra nos puede dar vida en la fe del Cristo, esta palabra, dijo el Señor, los va a condenar a ustedes. Yo no los voy a juzgar, dice el Señor. Yo no los voy a condenar. La palabra los va a condenar a ustedes. Ahora, el Señor, óyame, ha confirmado su palabra. El Señor les dio su palabra a ellos. El testimonio del Cristo ahora está aquí completo en la revelación total de Dios a favor de nosotros. Que tiene el propósito, ¿qué? De que usted y yo entremos en comunión con Él por medio del Cristo. Porque el hecho de que Adán y Eva traspasasen ese pacto, fuesen incrédulos, tomaran la palabra de Dios por mentira, mire, provocó todas las desgracias habidas y por haber. Para empezar, dejaron de ser eternos en el cuerpo. Y si usted no se ha dado cuenta, todos nos vamos a palmar. A palmar, no palmar. Todos nos vamos a morir, hermano. Si usted piensa que solo los enfermos pueden morir, está equivocado. Que solo los viejitos como ellos se pueden morir, está equivocado. Lo más seguro, hermano, de lo que podemos estar bien seguros es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? Ahí solo Dios sabe. ¿De qué? Ahí solo Dios sabe. Pero de que nos morimos, nos morimos. ¿Por qué? Porque la herencia del pecado, el Señor le dijo, el día que comas, te vas a morir. Pero no solo era muerte física, era muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación eterna de la comunión con Dios. Desde ahí, ningún ser humano puede llegar a Dios. Porque está contaminado con el mal. Porque cuando ellos le creyeron a Satanás, que estaba ahí en forma de un animalito bonito, porque no era como es ahora, el Señor lo maldijo y le dijo, vas a dejar de tener patas y te vas a arrastrar sobre tu pecho. Era un animalito con patitas y todo, caminaba. ¿Ok? Me imagino que era bonito, pues. Pero desde que ellos le creen al mal, el mal los contamina. ¿Sí? Porque lo que creyeron fue una mentira. Y porque Satanás ya había dejado de ser un espíritu benigno, como fue creado al principio, y era un espíritu maligno. Y todo lo que sale de su boca, dice el Señor, es mentira. Y es muerte. Entonces, el hombre murió espiritualmente, perdió la comunión con Dios eternamente por creer a Satanás. El mal lo contaminó. Él dejó de ser eterno en el cuerpo. Dejó de tener la plena semejanza con Dios. Dice que fue destituido de la gloria de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Es decir, la presencia del Cristo que estaba en ellos fue quitada. Y allí, ¿qué tenemos ahora? Un montón de chuluncos, hermano, un montón de cumbos, en los que Dios no está. En los que habita exclusivamente el mal. Génesis 6:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, todo designio, toda determinación, toda inclinación de nuestros pensamientos, ¿qué? Todo lo malo, ¿verdad? Con que estando en la iglesia pensamos cosas malas. No digamos cuando estamos en otro lado. Dice, era de continuo solamente el mal, solamente el mal. Por eso, ¿cómo le podemos exigir, hermano? ¿Y cómo podemos criticar o cómo podemos juzgar a las personas que no conocen al Señor y que andan perdidas en pecado y en muerte? ¿Cómo les podemos juzgar porque no hacen cosas buenas? ¡Qué gente tan mala! ¿Qué quiere, pues? Si es que somos malos. Si el Señor Jesús dijo, si ustedes que son malos, no digo, solo Dios es bueno. Él y Dios, ¿verdad? Son buenos. Aparte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay nadie bueno. Si vosotros, dice, siendo malos,
Entonces, la maldad está en nuestra naturaleza y está dentro. Y de adentro, mire cómo salen los sapos, las culebras, ¿verdad? Los alacranes, todos esos animales feos, los 100 pies, que traen como 1000. Todo ese veneno está ahí adentro. Marcos 7, 21 al 23, ¿qué dice? Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los buenos pensamientos. Qué buenos pensamientos. Lo primero que salen los malos pensamientos. Si hay alguien aquí o alguien que esté viendo por ahí que no tenga malos pensamientos, créanme que ya tiene que estar en el cielo. Ya lo debería haber llevado así. Dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los homicidios, las fornicaciones, los adulterios y todo lo que nosotros conocemos como pecaditos, o pecado. Eso es maldad. El pecado es maldad. ¿Y qué lo produce? La condición del hombre sin Dios. Estaba leyendo por ahí una noticia comentada por una persona de esos. ¿Cómo le dicen? Eso que publican. ¿Cómo le llaman? ¿Ah? Algo así, ¿verdad? Un tobero, no sé. El asunto es que dice de una adolescente de 17 años, no sé qué país hay en Europa, que estaba cuidando a su hermanito de 1 año. Y ella estaba con su teléfono, me imagino que el niño se le acercó, ¿verdad? Y como son los niños, ¿vale? Le pegó en el teléfono, lo tiró al piso y se le quedó la pantalla. Y la niña no se le ocurrió otra cosa que agarrar un martillo y matar a martillazos. Una jovencita de 17 años. Con su hermanito, ¿verdad? Una niña criada en casa. Es que, oígame, la maldad está dentro. Ahora, junto con esa maldad, ¿qué le damos en cuanto físicamente, en el cuerpo? Todos los males, ¿no? ¿Hay algún sano entre vosotros? Algún padecimiento tenemos. Si no es físico, es mental, pero la cosa es que hay alguna enfermedad por ahí siempre, ¿no? Si no estamos enfermos físicamente, somos dos grandes enfermos, pero, así como decía la hermana Pati. Pero el asunto es que, hermano, la enfermedad, los dolores, todo eso es consecuencia de la condición de pecado. Y llegamos hasta la muerte, ¿verdad? Y mire que entre más pasan los años, no crea que la cosa mejora. Como que fuera bajadita, ¿va? Entonces, pero ya no les sigo explicando eso. El asunto es que esa condición de muerte y esa condición de amargura, óigame, la gente, por favor, hermano, la gente sin Dios está en amargura. ¿Por qué de tanta cara de papaya, pepino y ayote en las calles, en las personas? ¿Por qué hay tanto odio, tanto resentimiento? Usted se le queda viendo a alguien y que me gran tal. Usted no sabe ni quién es. Y si no lo conoce y es su familiar, lo está insultando. ¿Está conmigo, hermano? Hay amargura. Entonces, mire esto. Dice que llegaron. No crea que me había divagado. Aquí estamos en Éxodo 15. Dice que llegaron donde las maras. No, llegaron a ese lugar donde había aguas amargas. Eso está hablando, hermano, de la condición del hombre sin Dios. No, óyame, ¿para qué sirve el agua amarga, hermano? Si cuando nos daban remedio de chiquito y tenías agua amargo, Dios guarde, tenían que meternos con un tubo de hierro para que no pudiéramos tragar. Si no, porque los bichitos así entran por agua. No se toman lo amargo, ¿verdad? No sé si a usted le pasó cuando teníamos dientes. El asunto, hermano, es que lo amargo, en teoría aquí, un agua amarga no sirve para nada. Y lo que está diciendo Dios es que el hombre sin mí no sirve para nada. Sí es. Y él lo expresó en estas palabras mías. ¿Qué dijo? Separados de mí, nada podemos hacer.
en hebreo salvadoreño, no podéis hacer ni papa. Nada. ¿Qué nada? Yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo voy a misa con mi camisa. Y yo voy al culto. Y yo ayuno. Y yo desayuno después, una gran desayunada que me doy al mediodía. Y ceno también para reponer lo que no desayuné. Y yo oro. Y plata también. Y leo la palabra. Y yo sirvo de tropiezo, pero sirvo. Y yo que... Y yo, dice el Señor, sin mí eso no te sirve nada, papito. Mire, a los religiosos del tiempo de Jesús, que eran unos grandes conocedores de la Escritura, no como nosotros que apenas nos conocemos Génesis 1 y de ahí nos pasamos. En el principio creó los cielos y la tierra, y eso es todo lo que sabemos de la Biblia. Entonces, pero aquellos del tiempo de Jesús, esos escribas, fariseos, saduceos, maestros de la ley, intérpretes de la ley, oigan, eran macizos. Ellos sabían la Biblia de memoria. Y les dijo el Señor, atajo de impíos, les dijo, incrédulos. Así les dijo. Es como que usted agarre un pastor ahorita, bueno, le pega. Porque usted es bien reconocido y le diga, semejante impío, hijo del diablo, incrédulo. Así les dijo el Señor Jesús. Ustedes lo que son unas tumbas pintadas de blanco. Porque ellos andaban con unas túnicas blanquísimas, y unos adornitos aquí, así como esta camisa, blanquita, con unas borlitas aquí, no se parecían ángeles, ¿me entiendes? Y una chulada. Y le dice el Señor, sepulcro blanqueado, le digo, miren. Porque, óigame, nada que el hombre pueda hacer sin la fe del Cristo sirve de algo para Dios. Absolutamente. Usted pórtese bien, regálele 5 centavos al cipote que le piden el bus, que esas son las grandes limonas que dan, nada que ver. Regálele para una camisa, le da unos 5 botones al bicho. Haga todas las obras que usted quiera. Pórtese súper bien como usted quiera. Vaya y asista todos los días a una iglesia. Si usted no cree en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio eterno para el perdón de sus pecados, usted va a morir en sus pecados, como lo dijo el Señor Jesús, y se lo dijo a esos líderes religiosos. Sepulcros blanqueados. Por dentro por fuera están bien bonitos, pero por dentro es pura corrupción y podredumbre. Porque el hombre tiene que ser transformado por Dios, su interior, para que realmente haya una conversión. La religión lo que hace es pintar por fuera. Y andan un montón de impíos pintados bien bonitos, pero no son hijos de Dios. No sé si usted ha visto eso, pues hoy he visto una señora ahí con un gran vestidote y un sumán, una mantelina blanca, que no voltean a ver a nadie. No saludan. Y si usted les dice algo, lo insulta. En el nombre del Señor, por supuesto. No, hermano. Si Dios no transforma el corazón del hombre, mire cómo puede ser transformado el corazón del hombre. El Cristo, la fe del Cristo tiene que entrar. Y aquí lo vamos a ver. Ya vamos a terminar. Vamos a quedar en el capítulo, aquí está bonito. Dice, mire, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová. Qué lindo, mire esto. Léalo por favor conmigo. Si no ha traído Biblia, compre, por favor, pero haga algo. Y dice, y Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró ¿qué? Un árbol. ¿Qué le parece? Hablamos del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo es que miren, este árbol de la vida, yo lo voy a tener que desarraigar, entregar la vida del árbol, que ese árbol estaba plantado, hermano. ¿Está conmigo? Estaba plantado y le mostró un árbol, no dice que le mostró un palo seco. Esto era un árbol, ¿verdad?
Entonces Moisés lo cortó y ¿qué dice, hermano? Y lo echó en las aguas. Ay, qué lindo, ¿eh? Y las aguas se endulzaron. Y dice, ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Que la obra del Cristo es la única que puede cambiar nuestra condición de muerte, de pecado, de perdición, de podredumbre, de corrupción. Porque el Cristo tiene que entrar en nosotros, así como entró en el agua, para cambiar toda esa amargura y darnos vida. Y que ahora podamos ser útiles. Podamos dar vida a otros, que otros puedan beber de nuestra agua, de nosotros en el sentido espiritual, ¿me explico? Porque usted y yo lo que tenemos es la palabra, que es el agua de vida, y esa palabra es la que compartimos, porque esa es la que nos vivimos. Ya servimos para mucho, ¿verdad? Por eso es que en el Señor sí somos útiles. Por eso es que dice el Señor, ustedes sin mí no pueden hacer nada, pero conmigo pueden hacer mucho. Van a ser instrumentos útiles en mi mano. Y dice, le dio estatutos y ordenanzas. Cuando Dios habita en el corazón del hombre, ya es posible obedecer a Dios. Ya no se obedece por un requisito religioso. Si usted se pinta, si usted se despinta, si usted se pone tacón y si usted se quita el tacón, por todo se va al infierno. ¿Verdad? Desde ahí está el señor que está preso ahora con el cuerno, ¿eh? Vieja desgraciada, caballo, vaca, mula y todo lo demás. ¿Y de dónde usted? ¿Se entiende eso? Porque, mis amados, solo es la fe del Cristo arraigada en el corazón del hombre, entendiendo su obra redentora en la cruz y mediante la resurrección, poniendo toda su confianza en Él para el perdón de su pecado, lo que le da vida al hombre. ¿Sí? Y lo que hace que el hombre, no por compromiso con los demás, sino porque Dios habita en él, pueda obedecer. Ahora, ¿obediencia perfecta? No. Pero Dios nos coloca, dice, en la senda de los justos. Y nos hace caminar. Y en esa senda vamos siendo perfeccionados cada día. Hasta el día de su venida. Amén, amados. Bueno. Que el Señor nos siga ministrando sobre este tema. Los esperamos, Dios mediante, el próximo miércoles, porque seguimos estudiando aquí en Deuteronomio 21, del 22 al 23, lo que resta de esta palabra que el Señor nos está ministrando. Pónganse en pie conmigo, ya que no me quiso poder quedar parado todo el tiempo, pero párese un ratito, por favor, y oremos. Tengamos un momento de meditación y de oración. Señor y Padre, con el rostro inclinado, por favor, y con toda reverencia. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito seas, bendito tu nombre. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos demuestra y nos enseña que solo tu vida entregada por nosotros nos ha dado vida y vida eterna, y nos ha puesto en comunión con Dios. Y nos ha dado la condición de útiles para tu obra, Señor. Porque separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Y todo lo que podemos producir es mal. Pero gracias, Señor, por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por quitarnos esa condición de muerte y amargura en la que estábamos. Y ahora darnos tu vida para que podamos vivir para ti, como dice tu palabra. Que por todos moriste, por todos nosotros, para que los que ahora vivimos por tu muerte, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para ti. Señor, queremos hacerlo. Ayúdanos, Dios. Tu presencia en nosotros es lo que nos fortalece y nos da la capacidad de obedecer. Que podamos cada día disponer nuestro ser, nuestro corazón, nuestro espíritu a la obediencia a tu palabra y a la obediencia a la fe en tu nombre. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor, lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso al Señor.